Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este programa dedicado a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel. ¿Cómo estás, José Ángel? Pues muy contento de saludarte, como siempre, mi querida Graciela, a ti y a todos los amigos y amigas que están interesados en estos temas que manejamos en El Fin Justifica a los Medios. Temas de comunicación que nos parecen importantísimos en un momento de la vida nacional como el que vivimos, en el que se necesita un periodismo de altura, profesional, un periodismo de investigación que busque la verdad, que contribuya a develar la información para el interés público, para su interés, que exista una verdadera democracia. Todo esto construye el periodismo que hacía, por ejemplo, nuestro homenajeado, el gran periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Y bueno, pues este 16 de octubre se cumplieron 10 años del fallecimiento de este gran periodista, Miguel Ángel Granados Chapa, uno de los periodistas más destacados de México. Él fue un ejemplo de periodismo honesto, incorruptible, comprometido con la sociedad. Recordamos que fue parte del equipo de periodistas que abandonó Excelsior en 1976, cuando se dio aquel famoso llamado golpe de Estado a ese que entonces era el diario más influyente de nuestro país, y de ahí pasó por publicaciones emblemáticas en la construcción de una prensa libre, la revista Proceso, el 1+1, La Jornada, Radio UNAM y por supuesto su columna Plaza Pública, con la que llegaba a prácticamente todo el país. Recordemos que también fue director de Radio Educación, por lo que tuvimos una gran cercanía con él y con las causas que apoyó a lo largo de los años, como fueron la reglamentación del derecho a la información, la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, así como el derecho de réplica, la difamación y la calumnia, etc. Coincidimos en organizaciones como la Unión de Periodistas Democráticos, en la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Estuvimos presentes en muchas de las conferencias que dio, en donde tuvimos la oportunidad de constatar la gran elocuencia de su discurso, su claridad mental y el manejo de datos, de opinión que siempre era mesurada, precisa, incisiva, pero siempre respetuosa. Y efectivamente hoy vamos a dedicar este programa a Miguel Ángel Granados Chapa a 10 años de su fallecimiento, con un reportaje que recupera la voz de Humberto Musacchio, de Virgilio Caballero, de Carmen Aristegui y una entrevista con dos periodistas, con Elvira García y con José Reveles. Y como siempre vamos a ofrecerles Notimedios con el resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, también a quienes lo hacen por internet en todo el mundo. Un abrazo fraterno a las personas que escuchan a través de nuestras emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y también desde luego en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Los invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Escuchemos ahora Notimedios con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que ha realizado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación confirmó que de diciembre de 2018 a septiembre de 2021 han sido asesinados en México 47 periodistas, 61% de ellos en los estados de Sonora, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Estado de México y Oaxaca. De acuerdo con la dependencia, los periodistas asesinados cubrían las fuentes de política, policíaca y denuncia ciudadana, y algunos de ellos
ellos realizaban periodismo de investigación. México cayó 5 lugares en el índice Chapultepec, el barómetro de la Sociedad Interamericana de Prensa, que mide los niveles de libertad de prensa y expresión de las Américas. Según la edición 2021 de este instrumento, nuestro país se ubica en el lugar 16 de 22 países con 49.21 puntos de un total de 100. La peor evaluación de México se ubica en el apartado de violencia e impunidad, el cual advierte que el país vive un retroceso en materia de libertad de expresión. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano requirió recursos presupuestales por 998.9 millones de pesos para 2022, una cifra menor a la que le autorizaron este 2021 por 1.014 millones de pesos. En una reunión con integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, el titular del organismo, Genaro Villamil, precisó que de los recursos solicitados, 93.2 millones son para servicios personales, 125.7 para gastos de operación y 780 millones para inversión. Dijo que con estos recursos, el próximo año, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano tiene proyectado terminar 14 estaciones de televisión digital terrestre que iniciaron en 2021, más otras 15 nuevas estaciones que se están gestando, además de continuar con la compartición de infraestructura entre Canal 14 y Canal 11 hasta llegar al 77% de cobertura nacional en televisión abierta. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aclaró que nada debe evaluar el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a renovar la concesión de teléfonos de México en 2023. Esto debido a que el organismo único facultado para tomar estas decisiones resolvió a favor de la empresa hace 5 años, por lo que el permiso estará vigente hasta 2056. El organismo detalló que la solicitud de prórroga de concesión fue aprobada por el Pleno en 2016 y se otorgó por una vigencia de 30 años. Sin embargo, señaló que será hasta el primer trimestre de 2023 cuando el organismo entregue el título de este permiso a la empresa de Carlos Slim. El Instituto Federal de Telecomunicaciones afirmó que la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una parte del decreto que dio origen al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como PANAUT, evita afectaciones al mandato constitucional del organismo. Agregó que poner freno al texto que hacía responsable al IFT de la implementación y operación del padrón es solo uno de los diversos recursos que se presentaron y que contribuirán a que en el actuar de cada autoridad se puedan controvertir y resolver los aspectos de inconstitucionalidad que se han detectado en la creación de ese instrumento. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Guardia Nacional afirmaron que en el debate sobre la moderación de contenidos de Internet, la discusión ya no radica en si es pertinente la regulación, sino en cómo lograr un balance entre proteger los derechos humanos a la libertad de expresión y la privacidad y hacer frente a la desinformación, la incitación al odio, la discriminación y la violencia. En un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los especialistas resaltaron la importancia de empoderar a los usuarios de Internet para que tengan la capacidad de identificar contenidos que puedan violentarlos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a consultar la sección completa en nuestras redes sociales. Pues la invitamos a consultar Notimedios en nuestras redes sociales porque nos interesan mucho también su punto de vista, sus mensajes. Hay comentarios al programa del 21 de octubre del 2021 que hablamos, Graciela, lo recuerdas perfecto, sobre la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, esta organización mejor conocida por sus siglas ULEPIC. Así es, este congreso del cual les reportamos la semana pasada. Argelia Nogues nos dice excelente reportaje.
Muchas gracias por sus contenidos y la calidad de la comunicación. Muchas gracias, Argelia, por escucharnos. Rosaura Ibarra dice: buenas tardes, para el programa El Fin Justifica los Medios. Ojalá también estuvieran en YouTube como otros programas de la estación. Ya alguien se los había solicitado y Graciela Ramírez comentó que estaría bien. Por otra parte, sería bueno que la música de fondo cuando dicen las noticias de comunicación estuviera más bajita y más tranquila. Sé que no es Día de Reyes todavía, dice, pero igual es chicle y pega. Muchas gracias por su atención. Felicidades por tan interesante programa, dice Rosaura Ibarra. Graciela. Claro que sí, vamos a tomar en cuenta esto que nos pides para Notimedios. Roberto Sierra dice: dejen trabajar a López Obrador, por favor. Lo único que hace es decir un poco de verdad y los medios del PRI, es decir, Televisa y Televisión Azteca, todo el tiempo lo están atacando. Ya es hora de que se defienda y los medios públicos hagan lo mismo. Y nos manda muchos saludos. Gracias, Roberto. Rosy Hernández dice: ¡ay, qué coraje! A la 1:47 p.m. envié la imagen de los billetes del Lotenal junto con un rollote, dice, sobre el mismo tema, conmemoración de los 100 años de la radio, pero no se fue, no se envió. Ahora que escucho el programa El Fin Justifica a los Medios, ¿cuántos años cumple Radio Educación este año? Felicidades y saludos. Bueno, este año nada más y nada menos 97 años de edad y todavía tan campantes. Y te deseamos mucha suerte con tu billete de lotería, por supuesto. Pues muchas gracias por sus mensajes. Esperamos que sigan enviándonos. Durante toda la semana estamos subiendo información a nuestras redes sociales, subimos el podcast del programa y por favor compártanlo con sus contactos. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Pues vamos ahora al tema que nos ocupa hoy con esta cápsula sobre Miguel Ángel Granados Chapa que preparó nuestra compañera Miroslava Jasso. El reportaje. Muy buenos días, los saluda Miguel Ángel Granados Chapa desde esta Plaza Pública de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como columnista que soy principalmente, tengo que combinar en mi trabajo cotidiano la información y la reflexión. No me contento, como suele ocurrir, con leer la información de los periódicos sobre los hechos, para no cometer eventualmente errores derivados de interpretaciones que un tercero haga. Prefiero hacerla yo a partir de los documentos. El pasado 16 de octubre marcó el 10º aniversario luctuoso de Miguel Ángel Granados Chapa, abogado, periodista, historiador, investigador y columnista, quien fue un crítico implacable del acontecer político nacional y quien al día de hoy se mantiene como todo un referente para el periodismo en México, gracias a su admirable trayectoria. En esta ocasión, le recordamos y presentamos un homenaje a su vida y su labor periodística a través de las voces de amigos y colegas que nos cuentan un poco de su historia. Granados Chapa estudió las carreras de Derecho y Periodismo en la UNAM y la carrera de Historia en la Universidad Iberoamericana. Se inició en el periodismo como reportero del semanario Crucero, bajo la dirección de Manuel Buendía. De esta primera etapa en su carrera, el periodista Humberto Musacchio nos cuenta la experiencia de Granados Chapa como infiltrado del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, El Muro, una organización de ultraderecha a la que denunció en 1964, anécdota que demuestra la gran ética profesional del periodista. Cuando se es pobre, la cultura no es un regalo. Si se llega a adquirir, es una conquista. Cuesta trabajo, tiempo. Hay que poner en ella sensibilidad, inteligencia. Y yo creo que Granados Chapa adquirió esa cultura a fuerza de leer, a fuerza de vivir, a fuerza de estar en contacto cada vez que podía con los fenómenos culturales. Era pues un estudiante aventajado de 2 carreras que hacía simultáneamente y aparte trabajaba. Decía yo que don Manuel Buendía le encargó un reportaje sobre el muro. Miguel Ángel se hizo pasar por uno de ellos, se infiltró en el grupo
y por supuesto pues hizo un reportaje muy interesante. Pero el hecho es que en algún momento se enteraron los del Muro de que Miguel Ángel era el autor de esos reportajes y un día lo secuestraron dentro de la ciudad universitaria, lo subieron a un viejo coche, lo tiraron al piso, se lo llevaron al desierto de los Leones, ahí lo desnudaron de la cintura para arriba, lo azotaron, lo llevaron vendado, amarrado, y lo dejaron abandonado ahí en el desierto de los Leones, en el frío, semidesnudo, golpeado. Como pudo, Miguel Ángel se desató, vio alguna luz a lo lejos y empezó a caminar a donde había una luz. Miguel Ángel bajó hasta donde estaba esa luz, que era una terminal de camiones, se subió a un camión, lo llevó no sé si traía dinero, lo llevó al Monumento Obregón, y desde ahí le habló a Manuel Buendía por teléfono. Y cuando le habló a Manuel Buendía por teléfono, le dijo, le tengo la nota. No le dijo, me agarraron, me golpearon, me vejaron, me desnudaron, no. El periodista, que era Miguel Ángel Granados Chapa, le dijo a su jefe, jefe, le tengo la nota. Poco después, Granados Chapa colaboró en el periódico Excelsior, en donde fue secretario de redacción, articulista, ayudante de dirección y subdirector editorial. Posteriormente, participó junto con Julio Scherer en la fundación del semanario Proceso. Fue también coordinador de noticieros del Canal 11 de televisión, director general de Radio Educación, además de encargarse de la subdirección de diversos diarios nacionales como 1+1 y La Jornada. Pero su amplia trayectoria contempla también su labor como profesor por más de 20 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y su periodo como consejero ciudadano en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Como nos recuerda el periodista y analista político José Paoli Bolio a continuación, en este fragmento de un reportaje de 2014. Escuchémoslo. Sus aportaciones se dan en varios terrenos. No hay que dejar de considerar las que hizo en otros medios no escritos, en la cátedra universitaria y las frecuentes conferencias, presentaciones de libros, seminarios en las que participó. Sus largas colaboraciones como analista social y político en diversos medios de radiodifusión y de televisión. Los discursos de su campaña como candidato a gobernador de Hidalgo. Sus trabajos sobre derecho electoral y su participación como consejero ciudadano en el IFE, sus trabajos sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. Por eso, pues, me tomo la libertad de caracterizarlo en primer lugar como un periodista intelectual, particularmente significativo para la construcción de la democracia en México. A lo largo de su carrera, recibió un gran número de reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo, que obtuvo en 3 ocasiones, y la Medalla Belisario Domínguez, en reconocimiento a su trayectoria periodística. Sin embargo, su legado más importante será siempre su ética profesional y su ojo crítico, gracias a lo cual se destacó como columnista. Su columna más recordada fue Plaza Pública, que inició en 1977 y que Granados Chapa llevó consigo a diversos medios como un espacio dedicado a la reflexión y polémica sobre política y cultura, y que mantuvo durante 34 años, incluso publicando en ella una despedida para sus lectores 2 días antes de su deceso en 2011 a los 70 años. El periodista Virgilio Caballero nos cuenta cómo, a pesar de la enfermedad, Granados Chapa nunca dejó de lado su trabajo periodístico. Era difícil ver a Miguel Ángel en el programa Encuentro en las últimas semanas de su vida, al que no faltaba nunca. A la hora de la grabación, ya muy maltratado físicamente por el cáncer y realizando esfuerzos notables por mantenerse alerta. Nada le era ajeno, pero de nada opinaba sin antes observar, indagar, investigar, comprobar, tal cual corresponde al periodista que respeta la inteligencia de sus lectores y sus audiencias. Se es periodista para servir, se investiga para dar a conocer, revelar
lo que no se quiere que se sepa. Para finalizar este homenaje, escucharemos los 10 puntos que todo periodista debe tener en consideración, un decálogo escrito por Miguel Ángel Granados Chapa en voz de la periodista Carmen Aristegui. Miguel Ángel Granados Chapa definía una especie de ambición ética. Esta ambición ética se resumía en estos puntos. 1. Nunca escriba o diga algo de una persona que no se lo pueda decir a la cara. Se dice fácil, pero es crucial. 2. Combata la ambigüedad. No insinúe, no exagere, no minimice. Elija una postura y defiéndala. 3. Use las palabras precisas. 4. Evite los lugares comunes, la vulgaridad y la falsa familiaridad con los entrevistados. 5. Construya su propia opinión, aunque no coincida con los demás. 6. No se ponga usted mismo en el centro de la noticia. 7. No haga juegos de palabras ni sorna con el nombre o la apariencia de una persona. 8. No aspire a recompensas materiales. 9. Considere los fenómenos en su larga duración y en toda su anchura. 10. Encuentre el camino o hágalo. El maestro Miguel Ángel Granados Chapa seguirá siendo uno de los mayores referentes para el periodismo nacional, gracias a su ética y rigor en el ejercicio periodístico, sobre los que construyó una trayectoria admirable que se ha convertido en un ejemplo para todos sus colegas. En paz descanse este periodista indispensable para la historia nacional. Hoy y siempre reconocemos su labor como un vigoroso defensor de la libertad de expresión y la democracia. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Te invitamos a participar a través de nuestras redes sociales. Quédese con nosotros aquí en El Fin Justifica a los Medios. La entrevista. 10º aniversario luctuoso de Miguel Ángel Granados Chapa. Pues luego de escuchar esta semblanza preparada por Miroslava Jasso, vamos a seguir hablando de Miguel Ángel Granados Chapa. Para ello invitamos a los periodistas Elvira García y José Reveles. Elvira García es periodista desde hace 40 años, ha publicado en más de 6 diarios y en más de 20 revistas culturales mexicanas. Actualmente publica en Milenio Diario y conduce Entre Nos en Radio Red. En su larga trayectoria se ha distinguido por realizar entrevistas. Es autora de ellas, su historia sobre varias mujeres periodistas. Para Canal 22 realizó series de investigación dedicadas a periodistas mexicanos como Julio Scherer, Virgilio Caballero y por supuesto Miguel Ángel Granados Chapa, de quien vamos a conversar hoy. Muchas gracias, Elvira García, por estar con nosotros. A ti y a ustedes por invitarnos. Gracias, gracias. También se encuentra con nosotros José Reveles. Él es reportero, periodista de investigación desde hace 5 décadas. Ha trabajado para medios como Excelsior, Proceso y El Financiero, entre otros. Además, es autor de numerosos libros de ensayo periodístico e investigación sobre temas de delincuencia organizada y narcotráfico, como El Chapo, Entrega y Traición, El Afer Cassés y El Cártel Incómodo. Coordinó el maestro Reveles la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Coajimalpa. En 2001 ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de reportaje y como siempre es un privilegio y un placer poder conversar contigo, Pepe. Muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, aquí estamos con mucho gusto y con Elvira también. Pues ya una década del fallecimiento de Miguel Ángel Granados Chapa. Pocos periodistas contemporáneos han merecido los premios, reconocimientos y homenajes que ha tenido él en vida y post-mortem. ¿Cuáles son los logros que alcanzó a tener Granados Chapa en vida y qué lecciones dejó como ejemplo de periodismo de calidad en nuestro país? Pepe, si quieres comenzar. A mí me parece que Miguel Ángel Granados es el ejemplo del periodista íntegro, honesto,
con una calidad moral intachable. No solo eso, con una memoria que realmente era impresionante, con una capacidad de análisis de la coyuntura político-social electoral de nuestro país que pocos han podido desarrollar como él. Pero no solo eso, fue un periodista visionario en el sentido de que pudo adelantar desde que ocurrió el asesinato de su amigo y maestro Manuel Buendía, el 30 de mayo del 84, escribió posteriormente un libro que llamó El asesinato de Buendía, el primer crimen de la narcopolítica mexicana. Es decir, tuvo la capacidad visionaria de darse cuenta de que ahí había un parteaguas en donde empezaba esta violencia contra los periodistas por parte de una delincuencia organizada que en ese momento estaba bajo la férula de la Dirección Federal de Seguridad. Y justamente el titular de esta Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, fue a la cárcel acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía. Entonces, Granados siempre tuvo la puntería política de saber exactamente lo que estaba ocurriendo y lo que iba a empezar a ocurrir, lo que este país iba a sufrir de pronto y de aquellas batallas que también iba a ganar. Me parece que Miguel Ángel tenía además esa capacidad de ser un analista sin adjetivos de sobra, sin cargarse a algún lado por inclinación de su propia convicción política, sino que le daba al lector todos los elementos para juzgar por él mismo, como una especie solamente de ayuda, de memoria periodística, de análisis, para que todo mundo sacara sus propias conclusiones. Eso diría de principio. Claro. Tu punto de vista, Elvira García, ¿cuál sería? Además de este olfato reporteril, estas conexiones, digamos, de la realidad mexicana y sus entramados, tuvo otros grandes logros también, como, bueno, fundar, por ejemplo, una gran cantidad de nuevos medios. Sí, yo creo que la herencia de Granados Chapa es, desde luego, su participación entusiasta en la fundación de medios, que bueno que lo mencionas, José Ángel, empezando que, bueno, él no funda, desde luego, Excelsior, pero llega un momento en los años 60, en el 61, llega cuando Excelsior empieza a cambiar con Julio Scherer García, cuando ya Scherer García está en la subdirección y en 65 está a punto de ocupar la dirección general. Entonces, Granados Chapa se une a ese equipo siendo muy joven y siendo además el único universitario en esas filas, porque los demás reporteros, periodistas y funcionarios ya del periódico, pues se habían formado en las lides, en la calle, como se formaron tantos periodistas, pero el único que tenía una carrera universitaria y carrera específica de periodismo en la UNAM era Granados Chapa, que era muy joven, por cierto. Sin embargo, muy pronto se integra de una manera bien, rápida, entiende la mecánica del periódico y entiende lo que Julio Scherer quiere hacer en ese periódico y contribuye a los cambios desde distintas áreas que le toca coordinar, porque hay que decir que Granados Chapa, una de las grandes enseñanzas que nos deja es que era multifacético, era un hombre tan disciplinado que era capaz de realizar muchas actividades a la vez. Simplemente en Excelsior, siendo tan joven él, hizo cuando menos 4 tareas. Fue secretario de redacción, articulista, ayudante de la dirección y subdirector editorial. Así que esa misma experiencia, esa disciplina la llevaría después cuando en 76, como todos sabemos, el 8 de julio, sale junto con Scherer y con otros periodistas más a fundar para noviembre del 76, antes de que termine el sexenio, sale a fundar la revista Proceso, y ahí también está su mano,
ahí está su opinión, dura, rígida, difícil, a veces para Scherer. Lo menciono porque él, a menos de un año de estar ahí en esa revista que contribuía a fundar, se retira de ella por no sentir pues que cumpliera con lo que él deseaba. No había espacio suficiente para él. No es que él quisiera ser, se ha criticado mucho, se ha dicho que quizás él competía con Scherer porque quería ser director en lugar de Scherer en algún momento, pero no creo, él nunca me dijo que fuese por eso. Simplemente había una cierta decepción de lo que él esperaba que fuera Proceso, y pues prefirió retirarse como un buen hombre que era, un hombre educado, sin aspavientos y sin peleas. Prefirió retirarse, ¿no? Entonces lo vimos a lo largo de su vida, de más de 40 años, cambiar de medio, ayudar a propiciar que surgieran medios periódicos importantes como Uno más Uno y La Jornada, pero de todo se fue porque no conciliaba con ciertas... con los intereses que iban deformando, digamos, el origen con el que habían nacido cada medio. Pues eran medios que tenían muchas cabezas de gente importante que seguramente trataban de buscar que el periódico, la publicación fuera por el lado que más les parecía. Sin embargo, Granados Chapa después también se ligó a algunas organizaciones gremiales, ¿no? Como la Unión de Periodistas Democráticos, fundó también la revista Mira, que fue una revista en donde la fotografía era lo importante. En ella participó también Pedro Valtierra, recuerdo. Platíquenos de esa etapa. Sí, coincidimos en el mismo edificio cuando él hacía Mira. La hacíamos ahí en Cuauhtémoc 16, que es la sede de la Agencia Mexicana de Información, de su amigo. Bueno, yo me siento honrado de también considerar amigo a don José Luis Becerra. Un hombre que fue secretario particular de Madrazo, aquel priista que quiso reformar el PRI, que murió de una manera algo sospechosa en un avionazo. Don José Luis Becerra no solo le dio acogida a Miguel Ángel, sino que hizo una especie de edificio periodístico en donde desde antes estuvo Manuel Buendía, donde estuvo la Asociación de Corresponsales Extranjeros, donde habíamos varias agencias de noticias. Yo en ese momento en la agencia italiana ANSA, pero también estaba la alemana DPA, estaba UPI, estaba Los Ángeles Press, y estaba, por supuesto, Benjamín Wong con Punto Crítico, con su semanario Punto, y Miguel Ángel con la revista Mira, en el mismo edificio estaba también Cuarto Oscuro, donde estaban los mejores fotógrafos de este país. Entonces, eso permitía una convivencia muy interesante, incluso algún intercambio de materiales. En fin, teníamos una cercanía, una vecindad benéfica para todos. Tengo entendido que don José Luis Becerra conserva el escritorio en el que escribía Manuel Buendía, y hay muchas anécdotas que están relacionadas con estos dos personajes, los dos que tuvieron esa capacidad de análisis para conservar durante tantos años sus columnas políticas. Miguel Ángel, 36, 37 años con una columna que parecería curioso ahora, que siendo tan seria, tan profunda, tan investigada, analítica, de mucha calidad, apareciera en un diario de espectáculos que era el Cine Mundial. Uh-huh. Hay que entender que el Cine Mundial lo dirigía pues un amigo de Miguel Ángel que le dio esa acogida, y él no tuvo ningún empacho en hacerlo, y esa columna la llevaría después a muchos otros lugares, ¿no? Al Financiero, al Uno más Uno, a La Jornada, a todos lados, y terminaría por estarle escribiendo en el diario Reforma. Me parece que exactamente el ejemplo de columna
que investiga, columna que no nada más se dedica a dictar consejos desde un escritorio, ¿no? Sino que está metida en la vida periodística, en la vida social del país y que contribuye justamente a tener esa mejor, mejor sociedad que Miguel Ángel deseaba y nosotros también deseamos. Acordémonos también que incursionó en la radio, estuvo en Radio UNAM, claro, en donde... Con la misma plaza pública, Pepe. Con la misma plaza pública, y es curioso porque yo comentaba cómo la radio te exige una especie de ritmo de discurso, un poco atropellado o por lo menos muy rápido, ¿no? Miguel Ángel no, él seguía con esa voz pausada, pero conservaba las audiencias porque exactamente querían escuchar su análisis, que era puntual, reposado, sin estridencias, y creo que ese es un buen ejemplo de cómo logró hacer cosas que parecerían que no cualquiera podía lograr. Claro. Les comento que estamos conversando con los periodistas Elvira García y José Reveles en torno al 10º aniversario luctuoso del gran periodista mexicano Miguel Ángel Granados Chapa. Quédese con nosotros, póngase en contacto. Continuamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Ya comentó Pepe que sí, que estuvo en Radio UNAM, y hablando de radio, sí es importante decir también que fue director de Radio Educación, la emisora por la que estamos escuchándonos ahorita, estamos conversando, y justamente fue un año después de haber fundado Proceso, que él es en 77, que él ingresa a Radio Educación como director, y bueno, pues seguramente tanto Graciela como José Ángel saben más que yo de todas las aportaciones que hizo Granados Chapa para la radio cultural y pública mexicana. Pero yo recuerdo esa época, que fue una época realmente luminosa de la radio pública mexicana llamada Radio Educación, porque hizo cambios pues espectaculares, diría yo, en la programación, en los derechos de las audiencias, en la locución, en fin, sus aportaciones fueron grandes, y creo que hasta hoy debe quedar alguna semilla de lo que él sembró. Seguramente Graciela podrá comentarnos. Yo creo que fue una época también muy importante para Granados Chapa, tener la oportunidad de llevar, tener como una masa maleable a la emisora tan prestigiada, y darle esa nueva vida, una época de oro, que recuerdo que Radio Educación empezó a ser realmente una radio súper escuchada. Yo en esa época estaba en Radio UNAM y recuerdo mucho en Radio UNAM la competencia que había entre Radio UNAM y Radio Educación, pero la competencia en bien, en claro, que nosotros queríamos ser como Radio Educación. Radio Educación era el ejemplo a seguir, digamos, de una radio abierta. También los noticiarios cambiaron mucho con Granados Chapa. En fin, que lo que quiero decir que Granados Chapa era un periodista de pies a cabeza, y que lo que fuera a hacer, a donde quiera que fuera, llevaba el periodismo y llevaba nuevas propuestas, unas propuestas modernas. No solo lo hizo en su columna, de la que ya habló Pepe ahorita, sino en la radio. En la radio, cuando ya muchos años después llega Radio UNAM y hace la plaza pública, efectivamente, la audiencia desde desborda hacia allá. Y recuerdo una anécdota que me contaba Malena Mijares, que fue directora de Radio UNAM en la época que Granados Chapa estuvo ahí, y que estuvo bastantes años, que ella contaba que cuando Granados Chapa se decide a lanzarse como candidato para ser gobernador de su estado por una coalición rara, que después se desintegra, también se vuelve una coalición
más rara y más difícil que para que él pudiese llegar a tener el triunfo de gobernador. Bueno, en esa época él tiene que dejar, porque va a hacer campaña en su estado, tiene que dejar la emisora, tiene que dejar su programa. Y Malena me contaba que ella estaba segura que Granados Chapa, por un lado, no iba a ganar y por el otro lado iba a regresar a Radio UNAM. Y que entonces ella le guardó el espacio porque sabía que iba a volver. Y no era que le estuviera echando la mala sal, ¿no? ni deseando mal, pero ella sabía que realmente la verdadera vocación de Granados era el periodismo. Y que, bueno, pues quería intentar ser gobernador para hacer algo por su estado. Él mismo me lo confió alguna vez en la entrevista que le hice para el documental, pero como dijo él mismo con un buen sentido del humor que tenía, que decían sus amigos que tenía más lectores que electores. Así lo supo leer también Malena Mijares y le guardó el lugar. No propuso ningún otro programa y efectivamente Granados Chapa regresó a su plaza pública allá en Radio UNAM. Así es, Elvira, pues más adelante en el programa precisamente queremos hablar de esa faceta, digamos, de Granados Chapa, en la que trató de contribuir a cambios sociales en nuestro país, participando en algunas organizaciones. Pero bueno, para comentar un poco lo que dices de Radio Educación, efectivamente fue una época muy buena porque Granados Chapa fue el que gestionó que Radio Educación se volviera un órgano desconcentrado, un poco buscando que fuera más permanente, que no estuviera en peligro de desaparecer con los cambios sexenales. Recuerdo muy bien que decía que no un órgano descentralizado, porque era la época, recordarán, en que se estaban haciendo muchas privatizaciones. Entonces, para proteger a la estación también, pero darle cierta independencia, fue que decidió que fuera órgano desconcentrado. También fue el que nos dio plazas de base a los trabajadores. Teníamos demandando esto desde muchos años atrás porque no nos pagaban, tardaban mucho en pagarnos y tal. Y fue cuando llegó Granados Chapa que nos dieron justamente nuestras plazas de base a todo el personal, incluso al personal creativo. Por eso es que Radio Educación ha podido tener esta estabilidad en cuanto a sus contenidos de medio público y no ha estado dando bandazos de acuerdo a los cambios de directivos que se han presentado, ¿no? Porque ha habido una base trabajadora que ha defendido el medio como un medio público. También es cierto que fortaleció mucho los noticieros y que hizo algunos programas que justamente buscaban reforzar esta demanda que en ese tiempo estaba muy fuerte entre los periodistas y los académicos de la comunicación, que era la reglamentación del derecho a la información. Hizo varios programas, varias series que se dedicaron a esto y bueno, pues esto es lo que contribuyó él. Desgraciadamente estuvo muy poco tiempo con nosotros, solamente un poco menos de 2 años. Nos hubiera gustado que se quedara más tiempo, pero como dices, creo que Granados Chapa quería seguir haciendo periodismo. No era un administrador, no era un servidor público que se dedicara a la administración. También recuerdo que él hizo una defensa muy buena del medio cuando desde Gobernación trataban de impedir que dijéramos algo o cortar algunos programas para meter mensajes gubernamentales. También a él ahí se salió y defendió que no podían cortar la programación por meter un mensaje oficial, ¿no? Entonces tuvo este tipo de interacción con nosotros. Creo que era una época muy álgida donde también los trabajadores estábamos tratando de formar un sindicato en ese tiempo independiente, aunque después no nos quedó otra que entrarle al CENTE, y él tuvo esta habilidad de poder platicar con nosotros, o sea, de dialogar, de tratar de entenderse con los trabajadores, cosa que pues no todos los directores se les da. Claro, bueno, lo que tú estás diciendo y lo que ha dicho Pepe pues Miguel Ángel era un hombre que por donde pasaba sembraba una semilla, dejaba algo, no era alguien que pasaba como un fantasma y dejaba un vacío,
un aire nada más, una estela borrable fácilmente. Yo creo que Granados Chapa fue un periodista, un hombre que supo poner su huella en cada lugar donde estuvo. Hay que decir, por ejemplo, que contribuye a fundar 1+1, y también ahí está su mano, y ahí permanece un rato, ¿no? Y ahí está su mano muy presente en cuanto al peso que adquiere la fotografía, al peso que adquieren también las columnas y los reportajes, ¿no? Yo creo que fue 1+1, un periódico también muy innovador. No sé qué tanto habrá habido una coincidencia de opiniones y de decisiones entre Becerra Costa y él, pero sí creo que Granados Chapa empujó mucho. Pepe debe saberlo mejor. Empujó mucho este interés por el reportaje, por la entrevista, por la fotografía. Grandes reportajes de fotografía, por ejemplo, de deportes. La fotografía de deportes ahí lució mucho, y grandes fotógrafos estuvieron ahí. Algunos de ellos se irían después a la jornada donde también llegó Granados Chapa. Entonces, no podemos olvidar cada aportación en cada lugar que estuvo. Dirían algunos que Miguel Ángel a lo mejor no tenía la paciencia o no tenía de la tolerancia para permanecer mucho tiempo en algún lugar. Sin embargo, creo que visto a la distancia, desde mi punto de vista, fue importante que Miguel Ángel fuera un personaje que estuviera poco tiempo en un lugar y se retirara, sembrara lo que tenía que sembrar y se fuese. Porque hizo mucho en muchos lugares, justo por eso. Hizo mucho en muchos lugares. Claro, ¿No dejó creen? su semilla y pues trabajó estas cuestiones, como decían, reglamentación del derecho a la información, el derecho de réplica, Pepe, cosas como la difamación y la calumnia, la libertad de prensa, derechos, profesionalización de los periodistas, esta reforma de la ley de radio y televisión contra la ley Televisa, siempre a favor de los medios públicos, un hombre multifacético en ese sentido, inclusive fue consejero del IFE, maestro Reveles. Sí, no solo fue consejero, sino que incursionó en varios, bueno, como ya recordaba Elvira, en la política, queriendo ser gobernador de Hidalgo, pero también tenía estas inquietudes académicas. Afortunadamente, para fortuna nuestra, era periodista de pies a cabeza, porque lo llamó la posibilidad de ser director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la posibilidad de ser el director del ENEP Acatlán, de la Universidad Pedagógica. Pues todo eso no se le dio, y qué bueno que no se le dio, porque pudo consolidarse en lo que fue su eje profesional durante media vida, ¿no? La columna que él llevaba de un lado a otro, ¿no? A mí me parece que eso para sus lectores, para quienes lo seguimos, para sus amigos, es un regalo, porque de otra manera, pues tal vez si se va de director de la Facultad de Ciencias Políticas o de la Pedagógica, pues ya nos lo perdemos, ¿no? Creo que mejor es así. Y tampoco como funcionario, como recordaban, siendo periodista y haciendo reformas en radioeducación, promoviendo el bienestar de los trabajadores, cuidando la programación, manteniendo distancia con el gobierno, etcétera, etcétera. De todas maneras, él seguía haciendo periodismo, pero no como funcionario, no lo podía hacer, ¿no? Entonces, creo que recordar a Miguel Ángel es recordar a este hombre cabal, a esta persona ética esencialmente, sumamente informado, muy, muy informado, lleno de capacidades para analizar las coyunturas de este país. Decíamos un poco en broma, un poco en serio, que nos hace falta. Ojalá estuviera vivo y fuera a las mañaneras, porque él se adjudicó, y le daría un fiel de la balanza a este tipo de encuentros matutinos. Sí. Él se adjudicó el trabajo de hacer crónica parlamentaria también,
De pronto un día decidió que se iba a meter todos los días al Congreso y ahí fue a hacer sus crónicas muy bien hechas, con mucha seriedad, con seguimiento de los personajes políticos, etcétera. Era un hombre político en sí mismo. Claro. También es un gran alumno, un gran discípulo de Manuel Buendía, con quien él empieza a hacer sus pininos, con él hace sus primeros reportajes, porque hay que recordar que Granados Chapa no fue un reportero, reporteaba de otra manera, pero es decir, él muy, muy rápidamente se incorpora a la columna, pero sus primerísimos reportajes, saliendo o antes de salir de la universidad, de la carrera de periodismo, que en esa época así se llamaba, fueron para Crucero, en la revista que dirigía, el periódico que dirigía Manuel Buendía, y él fue el primer jefe que tuvo Granados Chapa. Ahí hizo sus reportajes que le costaron, por cierto, que lo secuestraran y lo golpearan. Entonces, pues, yo creo que también toda su vida, a lo largo de su vida, conservó la esencia y la honestidad de Manuel Buendía. La llevó a lo largo de su vida y como dijo en alguna ocasión, lo repetía constantemente, que Buendía le dijo que había que tener cuidado con lo que se escribía, que cuando uno escribiera algo, pensando en su columna, cuando escribiera algo tenía que estar consciente de que si eso que escribía podría repetirlo frente al aludido, ¿sí? Claro. Entonces, pues dice que eso le hizo aprender a tener cuidado, ¿no? Claro. Querida Elvira García, maestro José Reveles, extrañamos tanto a Granados Chapa. Está su famoso decálogo que muchos periodistas y de los que se dicen periodistas deberían leer y atender, pero les agradecemos muchísimo esta reflexión que han tenido a bien compartir con las audiencias del Fin Justifica a los Medios. Muchísimas gracias por su tiempo, por su claridad y por este cariño a una figura inmensa del periodismo mexicano. Ha sido de verdad un placer conversar con ambos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elvira, Pepe. Fue un gusto tenerlos en este programa. Saludos a todos. Gracias. Buena suerte. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. Recomiéndenlo a sus contactos. Estamos como @Radio El Fin en Twitter y El Fin Justifica a los Medios en Facebook. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos para usted en esta oportunidad Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.